ustedes. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 3 del libro de los Hebreos. Se recuerda que estamos con este estudio intensivo del libro de los Hebreos y vamos a estudiar del versículo 7 y hasta el versículo 19, pero pues yo pienso que no vamos a alcanzar a cubrirlo todo, pero vamos a tratar de sacar lo más relevante, lo más importante de esta porción de la Biblia. Quiero decirles que del versículo 7, al versículo 19, notamos que esta porción está dividida en tres partes muy importantes. Del capítulo 7 al versículo 11 nos da la ilustración, fíjese bien lo que le voy a decir, del pueblo judío, de por qué pasó lo que pasó. Allí nos da esa ilustración. En el versículo 12 se da una invitación. Y del versículo 13 al versículo 19 se da una exhortación. Así que vamos a dividirlo de esta manera, esta porción, esta parte del libro de los Hebreos. Y vamos a ver del versículo 8 al versículo 11 algo muy importante, donde dice, capítulo 3, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, por lo cual, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo. No endurezcáis vuestros corazones, no endurezcan, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras, o sea, vieron muchas maravillas, durante 40 años vieron mis obras, 40 años. A causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré por lo tanto, oiga bien, en mi ira no entrará en mi reposo. Sí, sí se escucha bien para allá, se escucha bien, como que oigo un poquito despacio, ¿no? O soy yo, una de dos. Vemos que en esta parte del capítulo 3, del 8 al 11, es una porción que ustedes pueden ver en el Salmo 95, del 7 al 11, que fue precisamente, lo que estaba diciendo en esta parte el salmista acerca precisamente de ese Salmo 95, del versículo 7 al 11, y nos dice que un pueblo antes de nosotros, un pueblo antes de ti, un pueblo antes de que existiéramos tú y yo, así como estamos en esta tarde, oyendo, y de la forma en que ustedes lo están haciendo, así como están, noto un poco diferente el sonido. Estoy un poco incómodo, no sé por qué. Gloria a Dios. ¿Será que la puedo voltear para allá? Ahí así. Ok, ahí está mejor. Muy bien, me desconcentré bastante, así que deje tomar el control otra vez para poder seguir con la enseñanza. Decía que esto que está diciendo el apóstol es una porción que se encuentra en el Salmo 95 y nos habla de que existió un pueblo antes de nosotros, antes de que ustedes y yo existiéramos, antes de que ustedes y yo estuviéramos aquí, y oyeron lo que ustedes y yo estamos oyendo. Y dice la Biblia que a pesar de que escucharon, a pesar de que ellos experimentaron, vieron prodigios, vieron maravillas de parte de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que no respondieron. O sea que no hubo una respuesta después de que escucharon,
después de que vieron, después de que experimentaron a Dios, o vamos a decirlo de otra forma o en otras palabras, no obedecieron a la voz de Dios. Dice la Biblia que no obedecieron por andar vagando en su corazón. Y cuando se vaga en el corazón, cuando nosotros estamos entre dos pensamientos, entre dos caminos, entre dos ideologías, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vagas de corazón, la Biblia dice que por andar vagando de corazón se endurecieron contra Dios. Y después del endurecimiento dijo Dios: no van a entrar en mi reposo, no van a entrar en mi descanso. Y la urgencia de Dios en este tiempo es que si hoy tú oyes su voz, si tú escuchas la voz de Dios, por eso es que en este día pudiéramos decir: Dios nos urge en esta ocasión, en esta tarde, en esta noche, a que no te endurezcas. Por eso, si un cristiano no responde y no actúa conforme a lo que oyó, para la próxima semana, para el próximo mes, conforme vaya pasando el tiempo, se va a hacer más duro su corazón. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros tenemos la oportunidad de oír la voz de Dios y nosotros no respondemos a la voz de Dios, al llamado de Dios, a lo que Dios está tratando de hacer con nosotros, si no lo hacemos, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo puede venir un endurecimiento al corazón, un endurecimiento donde ya tú poco a poco vas a ir alejándote de la presencia de Dios y vas a perder la oportunidad de tener comunión con Él. Por eso y si es hoy sientes algo que está pasando en tu conciencia, si Dios te habla, por ejemplo, en cada servicio, en diferentes áreas de nuestra vida, y si no actúas conforme a lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, lo que habla tu corazón, ¿qué es lo que pasa cuando no hay una respuesta? Cuando yo estoy escuchando la voz de Dios, cuando estoy oyendo a Dios a través de los mensajes, a través de la predicación, a través de la administración del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Que puede venir un endurecimiento al corazón del hombre. Es importantísimo que cada hijo de Dios entienda esto. Ellos experimentaron, vieron por 40 años las maravillas de Dios, pero sin embargo la Biblia dice que estaban de un corazón endurecido contra Dios. O sea, Dios sabe que no hay siempre, escuche esto porque es muy importante, no hay siempre buenas oportunidades para oír y para obedecer a Dios. Y por eso cuando Dios dice hoy, quiere decir que en algún momento de su vida Dios ha tratado con usted. Yo creo que en algún momento de su vida Dios le ha hablado a su corazón, a su conciencia, y ese es el hoy al que Dios se refiere. Yo le digo que hay en algún momento de nuestra vida, cuando hemos sentido la presencia de Dios de una forma especial, de una forma poderosa, de una forma sublime, de una forma prominente, de una forma especial en nuestra vida, es ahí precisamente, es el hoy en el que Dios está hablándote a tu corazón. Y por eso es que siempre hay alguna oportunidad en nuestra vida en la que Dios nos va a hablar y va a tratar con nosotros. Y por eso es cuando es en ese momento cuando debes de cambiar el rumbo de tu vida. Cuando oigas la voz de Dios, hoy es una referencia al momento presente, mientras las palabras de Dios estén frescas en tu mente. O sea, Dios debe de existir o tratar de insistir en nuestras vidas en un sentido de urgencia para acatar de inmediato la voz de Dios. Vean ustedes lo que sucedió con el pueblo de Israel en el Salmo 95, en el versículo 7. Dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa, y somos también ovejas de su prado, ovejas del prado de Dios. Oiga bien,
y ovejas de su dehesa, de su mano. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probáronme, vieron mi obra, y dice 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es el que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, que no entrarían en el descanso de Dios. Pudiéramos decir entonces que el máximo interés, aquí vemos de Pablo a los Corintios también, en donde habla también de esto, era que se adherieran a la verdad, porque era tiempo en el que Dios salvará o salvaría a su pueblo. De Israel se dice, oiga bien, Jeremías capítulo 5, esto es algo importante. Pudiéramos decir que cuando Pablo habla de este mensaje, está de alguna forma mostrando un interés especial para que cada uno de nosotros acudamos al llamado, para que nos adheramos a la verdad, para que experimentemos el poder de Dios, para que podamos vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está administrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. En Jeremías capítulo 5 y versículo 2, y dijeren, vive Jehová, por tanto jurará mentira. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Azotástelos y no les dolió, consumísteles y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron tornarse, no quisieron volver atrás. Pudiéramos decir en esta preciosa tarde, qué increíble que después de que Dios los azotara, después de que Dios de alguna forma los opresionara, Dios de alguna forma buscando la forma de llamar la atención de ellos, pero sin embargo vemos que después de todo eso dijeron, no me dolió, como a veces un niño, no sé si usted en alguna ocasión ha corregido a algún niño que le da una buena nalgada y dice que al cabo no me dolió y no me dolió. Imagínese usted qué frustrante es que Dios esté tratando de llamar la atención del pueblo de Israel, que Dios esté buscando la forma, a través de esta forma, buscando llamar su atención, sin embargo, que ellos le respondan, no me dolió, no me importó. Dios, de alguna manera, va a respetar tu libre albedrío, tu voluntad, tus decisiones, pero llega el momento en que Dios se retira, porque Dios no puede contender con el espíritu del hombre. Llega el momento en que Dios se aparta del hombre y entonces lo deja a la deriva completamente. Dios se retira. En el libro de Proverbios, capítulo 1, vayan ustedes conmigo al libro de Proverbios. En el capítulo 1 de esta porción de Proverbios, quiero que resaltemos algo muy importante para poder comprender mejor esto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel y que puede también hacerlo con nosotros. Dios trata con nuestras vidas, Dios trata con nosotros, Dios todavía está hablándole a su pueblo, Dios todavía está tratando con sus hijos, Dios todavía está haciendo posible que los hijos de Dios se fortalezcan en Él y que puedan experimentar su presencia, que puedan experimentar su gozo. Por eso, si tú oyes en algún momento, en alguna ocasión de tu vida, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. En el capítulo 1 del libro de Proverbios, versículo 24, dice, por cuanto llamé y no quisiste. Vea usted, Dios siempre insistentemente está llamando. Por eso es que Dios nos ha puesto en esta tierra. Somos de alguna forma como los atalayas, los anunciantes, los que estamos diciendo las verdades de Dios a través del conocimiento, de la práctica, de la predicación de la palabra de Dios.
por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien escuchare. Aún después desechaste todo consejo mío y tampoco quisiste mi reprensión. Oiga bien, no quisiste mi reprensión. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, escuche usted, entonces me llamarán, pero dice Dios, yo ya no voy a responder, ya no responderé, ya no voy a escuchar. Me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces dice Dios, cuando llegue este momento, cuando llegue este tiempo, entonces clamarán, me buscarán, pero yo ya no voy a oír. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene el tiempo de Dios. Va a llegar el tiempo en que Dios va a hablarte a tu vida. Va a llegar el momento en que Dios va a tratar contigo. Va a llegar el momento en que Dios va de alguna forma a tratar con tu vida, pero si no hay una respuesta, si no respondes al llamado de Dios en el momento en que Dios te habla, entonces cuando tú quieras buscar a Dios, ahora Dios te va a decir, ya no te oigo, ahora no es en el tiempo, no es el momento. Por eso hay momentos en los que Dios nos habla profundamente a nuestras vidas. Hay momentos en que Dios trata con nosotros. Hay momentos en los que Dios nos habla al corazón y hay momentos en los que tenemos quietud, calma, donde hay un lapso donde nosotros estamos de alguna forma experimentando lo que Dios está haciendo, pero todo tiene su tiempo. Llega el tiempo en que Dios trata con nosotros y si nosotros no respondemos a ese llamado, va a ser muy lamentable. ¿Qué dice la gente? Que hablo y de repente Dios lo deja. Imagínese usted, Dios se aparta de él. Dice el versículo 31, comerán pues el fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor de ningún mal. O sea, bienaventurado el hombre, dice el salmista, que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en grande manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, gloria a Dios, será bendita. La generación de los rectos será bendita en la tierra. Por eso es que seremos nosotros benditos en nuestro entrar, en nuestro salir, en todo momento. Sin embargo, dice el proverbista que el impío huye sin que nadie lo persiga. Mas el justo, que hace, vive confiado como un león. Esto es lo que dice el proverbista. Es importante entonces que cuando Dios te hable a tu corazón, que cuando Dios te hable a tu vida, no endurezcas tu corazón. Es importantísimo que en el momento en que Dios haga el llamado a tu vida, no rechaces esa voz, ni tampoco hagas caso omiso a ese llamado que Dios le está haciendo a tu vida. Todo lo que sucedió con el pueblo de Israel en el pasado, ahora en este tiempo, vemos aquí en esta porción del libro de los Hebreos, que puede ser algo que puede ser repetitivo, que puede repetirse en nosotros, que puede repetirse en este tiempo, en esta generación, en el tiempo en el que estamos viviendo, ahora, en este momento, en estos días, en el tiempo en el que Dios está hablándole todavía al hombre, pero sin embargo vemos que a pesar de que Dios esté hablando, a pesar de que Dios esté tratando de comunicar con el hombre, de tener comunión con él, el hombre todavía sigue rechazando el llamado que Dios le está haciendo.
Sin embargo, todos aquellos que atienden el llamado de Dios, aquellos que se atreven a creerle a Dios, vean ustedes lo importante que es esto. La paz de Dios, la confianza, la fe, la seguridad, abarca a aquella persona que está confiadamente creyendo en el Señor. Decía el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, mi Señor, me haces estar confiado. El hombre tiene que tener esa confianza con Dios, estar confiado en Dios y entender que el justo tiene que vivir confiadamente delante de Dios. Gracias, Dios. Qué maravilloso entender la vida y despertarte en la mañana, saber que todo, absolutamente todo, está en las manos de Dios, que todo está en las manos de Dios, que tengo paz, que estoy buscando una relación más profunda con Él, que estoy meditando en su palabra, que estoy ocupado en mi salvación, que estoy haciendo posible que la obra de Dios siga adelante, que estoy meditando en la palabra y que todo lo que está pasando, por lo malo que sea o por alguna situación por la que yo esté pasando, por algún dolor, por alguna angustia, por alguna situación, yo creo que si estamos nosotros en el centro de la voluntad de Dios, vamos a entender que lo que está pasando es la voluntad de Dios. Y en ocasiones hay situaciones que pueden dolernos. En ocasiones puede haber situaciones que va a doler la vida. En ocasiones puede haber situaciones que va a doler lo que esté pasando en la vida del hombre. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros entendemos que de alguna forma lo que está pasando, que aunque sea doloroso, que aunque sea algo que está provocándonos alguna situación de angustia, de dolor en nuestras vidas, óigame bien, la intención de Dios es que cuando pasamos por el dolor, cuando pasamos por la angustia, cuando pasamos por la tribulación, es algo que ocasionalmente nos va a doler, pero no es con la intención de hacernos daño. Hay cosas que nos causan dolor, pero que no nos hacen daño en nuestra vida. Y por eso tenemos que aprender que cuando Dios nos mete en alguna situación por la que estemos pasando, por dolor, por angustia, por tribulación, aunque sea dolor, no es para que nos haga daño. Así es. Pero nunca hará daño, como por ejemplo usted cuando va a un dentista. No me diga que no le duele. Cuando va a un dentista, o cuando va a que le pongan una inyección, o cuando le hacen una operación, le causa dolor, le causa angustia, le causa de alguna forma algún tiempo de reposo en su vida, pero dígame, ¿es para hacerle daño? ¿Verdad que no? Dios también sabe de alguna forma sacarle provecho a las angustias y a las tribulaciones por las que nos pasa. No es para dañarnos, sino que Él está haciéndonos crecer en el Espíritu. Él quiere que experimentemos más su gloria, su presencia. Por eso dice que es necesario que ocasionalmente seamos angustiados, pero que a través de esa angustia, que a través de esa tribulación, nosotros experimentemos el poder de Dios. Por eso cuando usted sufra por la causa de Cristo, no es un dolor para dañarlo. Dios no quiere hacernos daño. Dios es lo que menos desea. ¿Cómo va a querer Dios dañarnos si Él murió por nosotros en la cruz del Calvario? Si Él pagó el precio que se requería para nuestra salvación. Gloria a Dios. Lo que menos quiere Dios es dañarnos. Pero una cosa sí quiere hacer Dios. Quiere que nosotros, a través de la angustia, de la tribulación, de las situaciones difíciles, de la tentación, de la prueba, crezcamos. Israel iba bajo la poderosa mano de Dios, viendo prodigios, viendo maravillas, viendo la mano de Dios. Pero sin embargo, no supieron entender los planes que Dios tenía para ellos, que Dios tenía para sus vidas. Comenzaron a quejarse contra Dios. Para eso nos sacó Dios. Para eso soy cristiano. Para eso me sacó Dios del mundo, para estar aquí angustiado, para estar pasando por angustia, por tribulación, por esto, por lo otro. Constantemente estaban quejándose contra Dios, y por eso es una ilustración para que nosotros también aprendamos en este tiempo que Dios ocasionalmente
personalmente también va a pasarnos por angustias y por tribulaciones para que crezcamos en Dios, para que experimentemos su gloria, para que nosotros nos forjemos en Cristo y aprendamos también que no todo es, óigame bien, gloria mientras sentimos a Cristo. Hay tiempos de angustia, tiempo de dolor, tiempo de angustia, de tribulación, de gozo, de alegría, de paz. Pero ¿qué es lo que hace la tribulación? Dice el apóstol Pablo: obra en nosotros en sobremanera un alto y eterno peso de gloria. Eso es lo que hace la tribulación. No es común que usted de repente no sienta deseo ni de venir a la iglesia, ni de siquiera de levantarse para venir a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la angustia y la tribulación, la tentación, la dificultad por la que pasamos para poder servir a Dios. Pero como ya entendimos el llamado de Dios, ya experimentamos su gloria, ya sabemos lo que es el servicio a Dios, nosotros nos levantamos. Aunque no lo sintamos, aunque estemos angustiados, aunque estemos trabajados, aunque no tengamos fuerzas, aunque parezca que estamos dándole como tumbos al viento. Por eso decía el apóstol: yo de esta manera peleo, no como quien llegue al aire, antes hiero mi cuerpo. ¿Quién se atreve a herir su cuerpo para poder darle gloria a Dios? ¿Qué significa herir mi cuerpo? Significa que lo hago que sirva a Dios, aunque no quiera, aunque no tenga ganas, aunque sienta desaliento, aunque haya trabajado toda la semana, todos los días, 40, 50 horas, de todos modos yo me levanto para darle la gloria y la honra al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros experimentamos esto, nos hacemos fuertes. Una persona que le hace caso a lo que siente es una persona débil, quejadumbrosa y no experimenta a Dios. No experimenta a Dios. Israel se había cansado de ver la gloria de Dios. Se había cansado de ver las maravillas de Dios. Imagínense que no vio el pueblo de Israel. Imagínense ver el mar rojo que se abre y pasar en seco por él. Ver el maná que Dios les envió del cielo. Ver las plagas que les envió a los egipcios. Vieron, y esto me enseña algo muy importante. Quiere decir entonces que no es por prodigios y por milagros que nosotros vamos a poder mantenernos sirviendo a Dios. Hay personas que solamente quieren ver prodigios y milagros, quieren ver la poderosa mano de Dios en todo lo que hacen, y si no la ven, se desalientan. ¿Qué pasó con Israel? Vieron prodigios, vieron maravillas. No era casualidad todo lo que estaba pasando, todo era plan de Dios. Dios los traía por un desierto. Dios estaba haciendo algo precioso con ellos. Estaba Dios levantando un pueblo para su gloria y para su honra, pero querían que aprendiera Dios a depender de Él. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Aleluya. Dios quiere que aprendamos a depender de su gloria y de su poder. Que aunque no haya prodigios y milagros, que aunque no me sane como lo hizo con el apóstol Pablo, yo todavía sigo confiando en Él a pesar de todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos fuertes en el Espíritu, que seamos verdaderamente hijos de Dios y que aprendamos a servirle en las buenas y en las situaciones también que no son tan agradables. Gracias Dios, muchas gracias. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 6:2: en tiempo aceptable te he oído. Oiga bien, en tiempo aceptable. Otra vez vemos que hay un tiempo para oír a Dios. No siempre tu corazón está preparado para oír a Dios. No siempre está preparado para oír la voz del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes que no ha podido entender esto, que a lo mejor está aquí en esta noche, y es muy probable que Dios haya preparado esta noche para que puedas oír la voz de Dios.
Es muy probable que Dios preparó este día para que vinieras aquí y escucharas un mensaje diferente. No es casualidad. Y Dios tiene un propósito para hablarte. Por eso cuando oigas su voz, no piense primero, antes de que yo pueda entregarme a Dios, primero voy a darle el vuelo a la hilacha y ya después me entrego a Dios. Hay gente que tiene ese tipo de pensamientos. Cuando Dios le habla a su corazón, primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer lo otro. Sí, Dios, yo ya pude escuchar tu voz, estoy consciente que me estás haciendo el llamado a mi corazón, pero deja, primero voy y hago esto y esto y esto y esto y aquello otro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros posponemos el llamado de Dios, entonces eventualmente viene el endurecimiento de corazón. Porque Dios te va a estar llamando, Dios te va a estar hablando, pero sin embargo va a llegar el momento en que Dios va a dejar de hablar. Entonces el problema de escucharle es que a veces no hay una reacción inmediata en el hombre. Como cuando Jesús llamaba a discípulos, ven y sígueme, y aventaban lo que traían y le seguían a Dios. ¿Por qué? Porque era el momento del llamado, era el momento en que Dios estaba hablándoles a sus vidas. Entonces quiere decir que el no reaccionar de inmediato, siempre vemos que eventualmente comienza nuestra vida espiritual a desvanecerse. Ya no pensamos igual, comenzamos a retractarnos, comenzamos a cambiar y permitimos que comience el endurecimiento de nuestra mente, nuestra conciencia. Así como dice Hebreos 1:8, dice que cuando Dios trató con los apóstoles, ellos estaban en el aposento alto y estaban ahí esperando el momento de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando llegó el momento, porque llegó el momento en que se escuchó ese estruendo donde comenzaron ellos a experimentar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que esperaran ahí, porque llegaría el momento en que Él los investiría del poder del Espíritu Santo. Y díganme una cosa, ¿cuántas personas de las que comenzaron y creyeron a la promesa de Dios y que se fueron al aposento alto quedaron? Un porcentaje muy bajo. Fíjese bien, solamente de una gran multitud que se reunió a esperar la promesa del Espíritu Santo, quedaron solamente 120 personas, porque estaban esperando el momento de escuchar la voz de Dios. Estaban esperando el momento de experimentar a Dios. Y vemos aquí cómo nosotros podemos repetir lo que Israel hizo contra Dios, que no experimentaron, dígame usted, y vieron claramente. Y alguien pudiera decir, yo creo que si yo hubiera estado allí con los israelitas, yo jamás hubiera dudado de Dios. Pero ¿saben una cosa? Que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos demostró que no es cierto que una persona, si ve milagros, si ve prodigios, va a crecer o a incrementar más su fe en Dios. Porque la fe, dice la Biblia, es por el oír, por la palabra de Dios, no por lo que ves. Y esto lo comprueba Jesús en la parábola del rico, que dice que quería que alguien viniera de allá del cielo, que alguien resucitara, que vinieran ángeles, para que pudieran venir y decirles a sus familiares, a sus hermanos, que verdaderamente sí existía ese lugar de tormento. Sin embargo, Jesús le dice, yo estoy seguro, le dice que aunque alguien se levante de los muertos, que aunque se levante Lázaro y vaya y les hable y les testifique, no van a creer, porque aunque vean que alguien resucite de entre los muertos y les testifique, no va a creer, no va a creer y no va a creer. Tienen allá a Abraham y a los profetas. Aquí está la palabra. Tienen en la tierra la palabra de Dios. No necesita que alguien se levante de ultratumba para venir a predicarles. Aquí está el Evangelio siendo predicado. Aquí está la palabra de Dios siendo predicada. Así que entonces
Escuche lo que le voy a decir. No es verdad que el humano reaccione ante lo sobrenatural que no miraron los israelitas. En el momento, si cree, en el momento que mira el asunto, en el momento en que vieron probablemente las paredes en el Mar Rojo que se abrió y que pasaron en seco, en el momento yo creo que estaban disfrutando de algo precioso, de algo especial. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Que se les olvidó lo que Dios había hecho, que se les olvidó los prodigios, que se les olvidó todo lo que Dios había hecho durante todo ese tiempo. Y la Biblia nos demuestra que no es por las cosas sobrenaturales por las que reaccionamos para poder servirle a Dios con todo nuestro corazón. No es por lo sobrenatural, sino es por el oír de la palabra de Dios, es por el Evangelio, es porque si es predicada la palabra de Dios, es para que el hombre cambie el rumbo de su vida. Aquí vemos entonces que es solamente por la fe que salva. Es la fe la que te da una comunión profunda con Dios. Solo la palabra de Dios te puede maravillar. Algo que ves, que no ves, algo que no ves, pero que lo estás experimentando en tu vida, lo estás viendo en tu vida espiritual. Algo que se va poco a poco, cada vez más y más, encendiendo en la vida del creyente, conforme la palabra de Dios está obrando, conforme la palabra de Dios está siendo predicada, está obrando en nosotros, está regenerándonos, está abriéndonos los ojos, está preparándonos para el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace posible esto? La palabra de Dios. Porque las cosas sobrenaturales solamente emocionan temporalmente. Solamente ofuscan a una persona y dicen, no, que no hay Dios, mira nomás lo que Dios está haciendo maravillas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo se les olvida lo que Dios hizo. Pero la palabra de Dios, cuando es sembrada en la vida y el corazón del hombre, hace la diferencia, porque la palabra, cuando es sembrada en nosotros, está obrando en nosotros para vida eterna. O sea que la palabra de Dios es lo más importante que hay. Los prodigios y los milagros son la consecuencia de la palabra viva y de poder que nosotros estamos recibiendo. Bendito el Señor. Vemos entonces que Israel se levantó en contra de Dios, pero se levantó en contra de Dios no porque no hayan visto prodigios y milagros, sino porque se habían endurecido de corazón. Escuche esto: el endurecimiento de corazón lo único que provoca, no sé, estoy bastante incómodo oyendo con el sonido. Lo único que provoca es el endurecimiento de corazón. Y cuando el corazón se endurece, ¿qué es lo que hace cuando un corazón se endurece? Se hacen las arterias duras y la sangre no circula igual. O sea, su altercado no era contra su líder Moisés, sino que era contra Dios. Señor, si estuvieras conmigo, ¿por qué me pasó esto? Señor, si estuvieras conmigo, ¿por qué tengo que pasar con esto? ¿Qué es lo que sucedió cuando la esposa de Job comenzó a decirle a Job, reniega contra Dios, reniega contra tu situación, reniega contra lo que estás pasando? ¿Por qué no lo haces? ¿Cuál es la razón por la que, viendo que Dios te está metiendo en una situación de angustia, de tribulación, que te está metiendo en una situación donde Dios te está de alguna manera angustiando, ¿por qué sigues todavía confiando en Él? Reniega contra Él, maldícelo. Fíjense ustedes lo que estaba diciéndole a Job su mujer. ¿Por qué? Porque su situación era de alguna manera muy precoz, muy difícil. Sin embargo, Job le dice a su esposa, y esta fue la respuesta: ¿qué no hemos de recibir también el mal? Y no es solo el bien. Escuche usted, tremendo lo que dice Job. ¿Por qué hemos de esperar siempre que Dios nos esté solamente haciendo bien? Imagínese usted
que todo el tiempo su vida fuera bien, bien y bien, pues ya no necesita el reino de los cielos. Está muy bien todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Dios permite que vengan estas cosas a nuestra vida, estas tribulaciones, y esto no quita que de alguna forma Dios quiera dañarte, sino antes al contrario, Dios no puede hacernos eso a nuestras vidas. La palabra, fíjense ustedes lo que les voy a decir, la palabra tentación es una palabra que se escribe peirazo. Significa poner a prueba a alguien para sacar lo bueno o lo malo que exista en esa persona. Entonces, cuando nosotros somos tentados, vemos nosotros que va a llegar ese día en el que Dios va a permitir que llegue la tentación a nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para qué va a llegar la tentación? Para sacar lo bueno o lo malo que exista dentro de nosotros. En 1 Corintios 1:13 dice que no nos ha tomado tentación sino humana, sino que fiel es Dios y que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir o aguantar, sino que juntamente también dice, cuando Dios te dé tentación, también te va a dar la salida para que puedas aguantar. Escuche esto, es como Dios, como si estuviera haciendo Dios un examen con nosotros. Es como en la escuela, ¿para qué le hacen un examen? Para saber qué tanto ha aprendido. Y cuando Dios de alguna manera manda la tentación a nuestras vidas, Dios quiere saber de qué estás hecho. Cuando Dios permite que seamos tentados en nuestra vida, está haciéndonos un examen. Haga de cuenta que Dios le puso ahí en su mesa las palabras, las preguntas que usted necesita responder. ¿Y qué es lo que hace? Quiere saber Dios verdaderamente si estudiaste. Quiere saber Dios sacar lo precioso de lo vil. Y de alguna manera Dios en alguna ocasión de nuestras vidas nos va a probar, va a examinarnos, va a examinar nuestras vidas. Quiere saber Dios qué está pasando con nuestra vida espiritual. Quiere saber Dios qué está pasando con tu vida devocional. ¿Quieres saber Dios cuánta convicción tienes en el reino de los cielos? ¿Quieres saber Dios si realmente estás aprobado para poder entrar al reino de los cielos? O de plano no vas a poder ni siquiera contestar ni siquiera una sola pregunta de tu examen. Cuando dice la Biblia en el día de la tentación, pudiéramos decir que es el día en el que Dios probablemente pueda pasar un examen a tu vida. Fíjese usted, cuando dice la palabra en el día de la tentación, está hablando que llegó el tiempo en que Dios iba a probar los corazones de aquellos que había a través del desierto traído para llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Y la pregunta es, en el día de la tentación, en el día de la prueba, ¿qué es lo que pasó? La Biblia dice que fallaron absolutamente todos los israelitas. Fallaron. Y la pregunta aquí sería, ¿has fallado tú? Vemos, por ejemplo, nosotros en el capítulo 14 del libro de los Hechos, que cuando Dios envió a los espías, fue para que fueran a mirar la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Los traía Dios en el desierto para meterlos a esa tierra. Dice la Biblia que 8 de los 10, cuando vieron lo que Dios les había entregado, no vieron las promesas de Dios. Más bien, ¿qué fue lo que ellos vieron? Obstáculos y gigantes. 8 de los 10 vieron obstáculos. La pregunta es, si Dios en este momento pusiera un examen en tus manos de 10 preguntas, como los 10 espías, ¿cuántas de las respuestas tú le darías a Dios correctamente? ¿Qué mirarías? ¿Mirarías obstáculos o mirarías lo que Dios nos prometió?
Es muy importante, es una pregunta que puede de alguna forma repercutir en nuestra conciencia. ¿Qué es lo que miras cuando Dios te prueba? ¿Miras obstáculos o miras la promesa de Dios? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo lo que Dios te dice en los obstáculos o ves los gigantes? Porque si vemos los gigantes y los obstáculos, entonces eso va a obstaculizar las promesas de Dios. Y no vamos a poder adquirir esas promesas. Por eso es que necesitamos entender que el momento o el día de la tentación nosotros podamos salir aprobados como el oro el día que Dios nos pruebe. Para que no reneguemos contra Dios, para no dar lugar al diablo, para que Dios verdaderamente pueda presentarnos el día que salgamos de esta tierra como unos tesoros brillantes para ponerlos en el reino de los cielos. Sí, Señor, eso es lo que Dios quiere hacer, que el día de la tentación, que el día de la prueba salgamos aprobados, que no reneguemos contra Dios. Y que digamos lo que dijo Job: Dios me dio, Dios me quitó, sea tu nombre glorificado, no vuelvo atrás. El premio de la soberana vocación de Dios no está para atrás, está hacia adelante y hacia arriba, donde está Cristo sentado en gloria. Por eso, el día de la tentación, Dios quiere que salgas aprobado como el oro. Cuando Dios te tiente, cuando Dios de alguna manera haga ese examen en tu vida, yo quiero que salgas aprobado y que digas, y que Dios te pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos oír. No vemos los obstáculos, sino que estamos viendo lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso, si las circunstancias adversas en nuestra vida las vemos al lado de Cristo, todo va a ser completamente diferente. Por eso es que la Biblia dice que cuando nosotros peleamos la buena batalla junto con Él, entonces somos más que vencedores en su santo y bendito nombre. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Va a llegar el momento en que si no escuchas ese llamado de Dios en tu vida, vas a hacer enojar a Dios. Y Dios te va a decir: ya no. Que diga: ya me cansaste. Imagínense que Dios diga: ya me cansaste. ¿Y qué va a hacer? Te va a poner a divagar en el corazón. Divagar en el corazón significa creer que el pecado y la rebelión es mejor que la vida y que la sujeción y la obediencia a Dios. ¿Sabe qué, hermano? El pecado engaña, el pecado endurece el corazón, obscurece la mente, ciega la razón y adormece los sentidos. El hombre que peca contra Dios va a comenzar a divagar de corazón, va a perder la brújula, va a perderle sentido al cristianismo, se va a cansar de servir al Señor, va a creer que es lo mismo el mundo, el pecado, que Dios. Y cuando una persona divaga de corazón, no sabe hacer la diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Por eso necesitamos entender que si no lo hacemos, va a llegar el momento en que Dios te va a decir: ya no te voy a escuchar, ya en tiempo aceptable yo te hablé y no me escuchaste. ¿Y qué pasó con los israelitas? Ninguno recibieron la promesa de Dios. De los 2 millones, de los 2 millones que salieron de Egipto, solamente entraron 2 de 2 millones. ¿Cuántos de los que iniciaron en el cristianismo hace 20, 30 años todavía tienen ánimo para servir? ¿Cuántos? ¿Y el que tiene un año, cómo anda?
Fíjese bien, todos empezamos la carrera, pero el punto es cuántos vamos a llegar a la meta. Pueden pasar cuántos años, 20, 30, 40, 50 años. Yo creo que tenemos que entender que lo importante es saber mantenerse, no ser de doble ánimo. Mantenerse sirviendo al Señor sin importar lo que esté pasando en tu entorno, en tu alrededor, a tu lado, a tu diestra, a tu siniestra. Tú mantente firme sirviendo a Cristo los años que tengas que servirle. No importa que pasen 10, 20, 30 años, tú sigue sirviéndole al Señor, creyendo en sus promesas, predicando la palabra de Dios, instando a tiempo, fuera de tiempo, enseñando a otros para que también sirvan a Cristo. Pónganse de pie en esta tarde. Gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Perdón, pero les confieso que sí estoy muy incómodo. Luché mucho para poder sostenerlo. Sí. Algo pasó con mi sobrino, no, está muy malo. Yo creo que hay algo que se hace que no. ¿Hace falta algo? ¿Mande? Sí. ¿Ahorita? Ahorita sí. Ok.